Ya, Simón. bueno, buenas tardes. Nosotros el día de hoy les vamos a presentar el tema de introducción al lenguaje de programación visualstudio.net. El equipo está conformado por Bruce Aguilar, Carlos Daniel, García Mendoza, Johan Samuel, Rangel Vargas Raúl y su servidor Pedraza Vargas, Eric Misrain. Bueno, que sería la introducción y pues partimos de ¿qué es la programación? La programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea o una indicación en específico. Se lleva a cabo para desarrollar algún tipo de aplicación, web o software, para representar un concepto o un proyecto que requiere del uso de un lenguaje informático para poder realizarse. Existen varios programas que nos ayudan a programar y pues uno de estos es visualstudio.net, que pertenece a la familia de Microsoft, que es un entorno de desarrollo integrado, lo cual también es conocido como ID, que sería Integrated Development Environment. Por lo tanto, este comprende un conjunto de herramientas que pueden simplificar bastante el desarrollo de sitios, aplicaciones y servicios web, dependiendo de lo que el programador o pues en este caso la persona requiera hacer. Bueno, el primer tema que vamos a tratar en esta exposición es el 3.1, que es introducción y estructura del entorno de un lenguaje de programación. Para comenzar, necesitamos saber algunos conceptos claves de este tema, los cuales son los siguientes. El primero es programa. Un programa más que nada es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación. Esto nos permite realizar una tarea específica. Además, podemos decir que es un conjunto de órdenes que se le da a una computadora, ya que un programa puede estar formado por una cierta cantidad de órdenes. Estas pueden ser pocas o miles de órdenes, dependiendo la complejidad del programa que queremos realizar. El siguiente es lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como lo son las computadoras. Para llevar a cabo estos procesos, pues ocupamos ayuda de algunos programas, como es el caso del Visual Studio. El lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que éstas definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Otro concepto es ¿qué es programación? Como antes ya se había mencionado, la programación es el acto de programar, es decir, organizar una secuencia de pasos ordenados para hacer una cierta cosa o una tarea. También la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos. Existen tres tipos de programación, las cuales son la programación estructurada, la programación modular y la programación orientada a objetos. Cada una de estas tiene diferentes características. El siguiente tema es 3.2, estructura básica de un programa. Su estructura de un programa más que nada se divide en dos partes, las cuales son los bloques de declaración y los bloques de instrucciones. El bloque de declaración, en este se detallan todos los objetos que utiliza el programa. Estos pueden ser las constantes, las variables, archivos, etcétera. Y el bloque de instrucciones son el conjunto de acciones u operaciones que se deben que llevar a cabo para conseguir los resultados esperados. Es decir, son las operaciones que nosotros debemos que realizar para que nuestro programa haga lo que nosotros deseamos o lo que buscamos con el programa. En las instrucciones podemos diferenciar tres partes fundamentales, las cuales son la entrada de datos, el proceso o algoritmo y la salida de resultados. De una manera más sencilla y compleja, aquí se puede representar de manera gráfica estas tres partes fundamentales, lo cual es la entrada, que este es el inicio del programa y en este se almacenan los datos. Después sigue el algoritmo, que este es el proceso del programa y en él se hacen todos los cálculos u operaciones
que se deben que realizar para que nuestro programa funcione. Y por último, lo que es la salida, que como lo decimos es el fin del programa o son los resultados. El 3.3 tipo de datos. Para empezar, empezaremos definiendo lo que es un dato. Un dato es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Los datos de entrada se transforman por el programa, después de las etapas intermedias en datos de salida. Existen tres tipos de datos, los cuales son los numéricos, los lógicos y de cadena. Los datos numéricos, más que nada, son los que representan una cantidad o un valor determinado. Su representación se lleva a cabo en los formatos ya conocidos como enteros, puntos y fracciones decimales, si estas existen. Existen dos tipos o formas de representar estos datos, que son los tipos numérico entero, que son los integer, que estos los vimos a lo largo del tema anterior, que estos son enteros, son números enteros completos, es decir, que no tienen ninguna parte fraccional o decimal, y estos pueden ser negativos o positivos dependiendo del programa o del ejercicio que se presente. Los otros son los tipo numérico decimal, que estos también son conocidos como double. Este es un número real que consiste de un número entero y una parte decimal. Los siguientes son los datos en cadena. Estos datos más representan información textual, es decir, representan palabras, frases o símbolos. Algunos ejemplos de estos datos son los nombres de un alumno, de un operador, las matrículas o algún mensaje determinado que nosotros queramos realizar en nuestro programa. Estos datos de tipo cadena se expresan o se pueden llamar como string, lo cual es una sucesión de caracteres que se encuentran delimitados por una comilla o dobles comillas, como se puede expresar en el ejemplo que está en la diapositiva, los cuales es Hola Juan López y que se encuentran delimitados por una comilla. Los siguientes son los datos lógicos. En los datos lógicos, más que nada, se caracterizan por tener solamente dos valores, que es el falso y el verdadero. Estos se utilizan para representar las alternativas sí y no a determinadas condiciones. Em, por ejemplo, cuando nosotros deseamos obtener un valor entero que sea primo, la respuesta verdadera o falsa va a ser según lo que nosotros o el número que se presente. Y más que nada, estos datos se utilizan para llevar a un resultado en lo que son las condiciones. Y bueno, pues ahora pasamos a lo que son los identificadores, que es un conjunto de caracteres alfanumérico que sirve para identificar las entidades del programa, como clases, funciones, variables o tipos de compuestos. Los identificadores pueden ser combinaciones de letras y números, y pues cada lenguaje tiene sus propias reglas que definen cómo pueden estar construidos estos identificadores. Bueno, cuando un identificador se asocia a una entidad concreta, entonces es el nombre de dicha entidad y en adelante lo va a representar en el programa. Ahora sí que este identificador va a representarlo en todo el programa cuando sea necesario hablar de este. Los identificadores solo pueden utilizar letras mayúsculas y minúsculas y dígitos. Un identificador debe comenzar por una letra y el guión subrayado se considera igual a una letra. Bueno, pues aquí tenemos todos los caracteres que podrían formar un identificador. Tenemos lo que es el guión y pues el alfabeto de la A a la Z, ya sea en mayúscula o en minúscula. A esto también se le agregan los números del 0 al 9. Ahora pasamos a lo que serían los operadores, operandos y expresiones. Primero tenemos lo que son los operadores y pues básicamente un operador
Es un símbolo que determina el tipo de operación o relación que habrá que establecerse entre los operandos de una expresión para alcanzar cierto resultado o objetivo. Los operadores se clasifican en lo que son tres grupos: los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Primero tenemos lo que son los operadores aritméticos, que pues básicamente son aquellos que permiten la realización de cálculos aritméticos. Utilizan operandos numéricos y proporcionan pues obviamente resultados numéricos. En este caso, como se puede ver en la tabla, tenemos los operadores de suma, resta, negación, multiplicación, división, porcentaje y lo que sería el exponente. A continuación tenemos lo que es el ejemplo y pues ahora sí que el resultado que entregaría. Después pasamos a lo que son los operadores relacionales, que son denominados operadores binarios lógicos y de comparación. Estos básicamente se utilizan para comprobar la veracidad o falsedad de determinadas propuestas de relación. Y pues básicamente en realidad se tratan respuestas a preguntas. Estos aceptan diversos tipos de argumentos y el resultado que es la respuesta a la pregunta es siempre de tipo falso o verdadero. Es decir, tenemos lo que sería un resultado booleano. En la tabla pues tenemos algunos ejemplos que sería igual que, diferente a, menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, y pues el resultado que entregan que sería falso, verdadero, verdadero, y bueno, así como se puede ver en la tabla. Después tenemos lo que son los operadores lógicos, que pues estos básicamente son, comparan expresiones booleanas y devuelven un resultado booleano. Tenemos lo que son los operadores and, also, or, else y SOR, que son binarios porque toman dos operandos, mientras que el operador NAT es un unario porque toma un único operando. Algunos de estos operadores también pueden realizar operaciones lógicas bit a bit en valores enteros. Bueno, y una vez hablando de operadores, pasemos a lo que es un operando, que pues son valores que se utilizan para alimentar los operadores. Por ejemplo, en el operador suma necesitamos dos operandos para sumar ambos valores, que pues, bueno, los operandos pueden venir almacenados en variables o constantes, pero también pueden ser simplemente valores que están escritos de manera literal en el código de cualquier programa. Y bueno, finalmente tenemos lo que es una expresión. Una expresión es una secuencia de operadores y operandos que realizan cualquier combinación de estas opciones para, pues básicamente, calcular un valor, designar un objeto o una función, y pues se generan efectos secundarios. Abajo tenemos un ejemplo de una expresión y, bueno, los operadores, las variables y o constantes literales que lo conforman. Bueno, a continuación pasamos a prioridad de operadores. Estos se presentan cuando se producen varias operaciones en una expresión, se evalúa y se resuelve cada parte de un orden predeterminado denominado prioridad de operador. Cuando las expresiones contienen operadores de más de un categoría, los operadores aritméticos se evalúan primero, después los operadores de comparación se evalúan a continuación y los operadores lógicos se evalúan en último lugar. Todos los operadores de comparación tienen la misma prioridad, es decir, que se evalúan en el orden en que aparece de izquierda a derecha. Los operadores aritméticos y lógicos se evalúan en el siguiente orden de prioridad. Tenemos los de aritmética, donde se encuentra exponenciación, negación, multiplicación y división, división de enteros, aritmética del módulo, suma o resta, concentración de cadenas, y después tenemos los de comparison, que en este se encuentra los de igualdad, desigualdad, menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, y después tenemos los de lógica, que en este se encuentra not, and, or, sor, ec, imp. Bueno, estructuras selectivas y de repetición.
Las estructuras de bucle de Visual Basic permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva, cuando repetir las instrucciones de una estructura de bucle hasta que una condición sea true, es decir, verdadero, o hasta que una condición sea false, que es decir, falso. Un número especificado de veces o una vez para cada elemento de una colección. Bueno, en la siguiente ilustración se muestra una estructura de bucle que ejecuta un conjunto de instrucciones hasta que se cumple una condición. Es decir, tenemos una acción y después de esa acción va a pasar a la condición donde se verificará si se cumple o no se cumple. Es decir, si se cumple, se va a repetir la acción hasta que se cumpla la siguiente. Bueno, pasamos a la selectiva simple. En la selectiva simple es todo lo que vimos anteriormente en el tema, que en la estructura selectiva simple tiene solo una condición. Si la acción es verdadera, entonces realizará una acción, y si la acción es falsa, entonces no hará nada. Si es verdadero, en caso de que se cumpla la condición, el algoritmo realizará una acción, y si es falso, en caso de que no se cumpla la condición, el algoritmo no realizará ninguna acción. Bueno, pasamos al código simple. El ejemplo, cómo se puede implementar los algoritmos selectivos simples, el problema es el siguiente. Crea un algoritmo que permita ingresar la edad de las personas y diga si es mayor de edad. En el código simple, primero vamos a iniciar con inicio, como todo código. Después vamos a declarar nuestras variables, que serían todas. Una vez declaradas nuestras variables, solicitamos las variables de entrada. Al solicitar las variables de entrada, vamos a leer ahora lo que vienen siendo esas variables. Después se va a hacer la comparación de, en este caso, la edad. Después de la comparación, se va a realizar todo el pseudocódigo donde vamos a declarar pues esas variables, de si es menor o mayor, para poder ingresar la edad de las personas. Después vamos a hacer lo que viene siendo la impresión de esas variables y vamos a finalizar con nuestro pseudocódigo. Bueno, pues a continuación tenemos las selectivas dobles. Bueno, básicamente son estructuras lógicas que permiten controlar la ejecución de varias acciones y se utilizan cuando se tienen dos opciones de acción. Por ende, estas se deben ejecutar una a la otra, pero no ambas a la vez. Son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, esta estructura está formada por sí, entonces y si no. Permite que el flujo del diagrama esté por dos ramas diferentes. En el punto de toma de decisiones sí al evaluar la condición o condiciones. El resultado es verdadero, entonces se sigue por un camino específico y se ejecutan ciertas operaciones. Si el resultado es falso, entonces se sigue por otro camino y se ejecutan otras operaciones. Bueno, selectiva anidada. Es una forma de crear múltiples decisiones escritas de otra manera. En lugar de utilizar un según hacer, ¿acaso? Aquí lo que hacemos es anidar las palabras sí, entonces y sí, entonces, si no. Por ejemplo, una estructura sí, entonces puede contener otras estructuras sí, entonces. Y esta a su vez también pueden contener otra estructura sí, entonces y así sucesivamente. Dentro de cada estructura puede haber acciones o sentencias diferentes. Se encuentran frecuentemente en los casos que luego de tomar una decisión es necesario tomar otras decisiones. Este proceso se puede repetir numerosas veces. Bueno, estructura repetitiva for. Se utiliza para repetir un conjunto de instrucciones de un número definido de veces. Es muy importante destacar que hay dos tipos de variables que se utilizan frecuentemente en estos ciclos. Estas se conocen como controladores y acumuladores. Los contadores, como su nombre lo indica, sirven para ir realizando las pasadas en el ciclo y los acumuladores para almacenar el dato correspondiente a la posición del ciclo. Ambas variables se inicializan generalmente en cero antes de entrar al ciclo, aunque este valor puede ser diferente dependiendo del problema que se vaya a resolver. Bueno, y por último tenemos la conclusión. En conclusión, llegamos que los lenguajes se desarrollan con el objeto de ser más accesibles y entendibles.
por la mayoría de programadores, de manera que los programadores pudieran concentrarse más en resolver la tarea o los problemas y no en el lenguaje que la máquina tenía que entender. Las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas, de ahí que se suelen denominar también estructuras de decisión o alternativas, y son utilizados en todos los lenguajes de programación. En este caso, vimos estructuras selectivas para el lenguaje de programación. Y por último se presentan algunas de las referencias bibliográficas que ocupamos al llevar a cabo esta exposición. Pues eso sería todo de nuestra parte.